Vamos a comenzar este segundo bloque hablando de los precios de los alquileres. El gobierno ha confirmado el descongelamiento de los mismos y también hay novedades en cuanto a los contratos de desalojo, acuerdos de desalojo. A las sentencias de desalojo, claro, porque, a ver, muchos que deben y están en ese proceso. Pero también hay que tener en cuenta que está vigente la nueva ley de alquileres, que impone algunas etapas previas a una sentencia de desalojo, como la etapa de mediación. Así todo, hay inquilinos que tienen mucho temor a lo que pueda suceder a partir del primer día de abril, cuando ya deja de tener vigencia el DNU del año pasado, que fue prorrogado en varias ocasiones y que establecía, por un lado, el congelamiento y, por otro lado, el impedimento de avanzar con sentencias de desalojo. Por tanto, todos aquellos que tenían deudas seguían viviendo en la propiedad que estaban alquilando, seguían acumulando la deuda y a partir de ahora se viene una etapa de negociación, a sentarse con el propietario o la propietaria y ver de qué forma te pago lo que te estoy debiendo por no actualizar y de qué forma te pago lo que te debo por no haberte pagado y cómo frenamos esa sentencia de desalojo. Muchos inquilinos se han autoconvocado en el país, hicieron un ruidazo en la jornada de ayer y este es uno de los testimonios que recogíamos en el reclamo aquí en Mendoza. Si no se extiende el decreto, el jueves ya empiezan los desalojos. Son personas que durante la pandemia se quedaron sin trabajo, muchos por el trabajo turístico, otros que por el cierre de empresas. Entonces están viviendo bajo el decreto, lamentablemente. Nosotros en el grupo somos 1.200 familias aproximadamente y de las 1.200 familias tendremos aproximadamente unas 300 familias que están viviendo bajo el decreto. Se sabe que acá en Mendoza han aumentado muchísimo los alquileres, muchos inquilinos, de 18.000 que estaban pagando se le ha ido a 28.000. Personas que tenemos un sueldo de 35.000 pesos, más allá los impuestos, que estamos pagando una casa que nunca será nuestra. Nosotros estamos luchando y diciendo que queremos pagar el mismo monto del alquiler que nosotros estamos pagando, pero que sea por nuestra casa. Bueno, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat habló al respecto, Mario. Sí, estuvo en Mendoza el viernes y no habló del tema, porque nadie le preguntó. Habló de otras cosas, de las cosas que le preguntaron y después hizo declaraciones en un medio gráfico porteño de alcance nacional y nosotros extrajimos algunas de las frases de Jorge Ferraresi respecto de lo que va a ocurrir. Por un lado, varios proyectos de derogación de la ley de alquileres se presentaron en el Congreso y no tuvieron eco, no avanzaron. Y Ferraresi dijo, no veo viable que se derogue la normativa. Quizá dejando la puerta abierta a algunos cambios que tiene que ver con los plazos de alquiler, antes era de 2 años, ahora el mínimo es de 3, probablemente se vuelva a 2, y por otro lado la actualización de los alquileres, que ahora se impone que sea una vez al año y en base a un indicador que establece el Banco Central. Los proyectos de modificación dicen tiene que ser en base al INDEC, en tal caso, y que sean con periodos más cortos de tiempo. Que se tome en cuenta la inflación. O 6 meses. Es que en realidad lo que toma el Banco Central es la inflación, pero una vez al año. Claro. Entonces, claro, te encontrás, como decía la señora, con una actualización del 40%. La inflación del año pasado, ¿cuánto fue? Del 40%. Sí. Y hoy tenés el congelamiento del año pasado, más la actualización de este año, que la tenés que hacer a fin de año, tenés 40 y 40, es el 80%. ¿Le vas a aplicar el 80%? En Buenos Aires, en algunas zonas, hasta el 65% han aplicado. En Mendoza estamos hablando del 40-45%, amén de que no hay propiedades en alquiler, y ese es otro tema que ya vamos a tocar. No habrá posibilidad de que un juez apruebe un desalojo si no hay un contrato que esté legalizado en AFIP, porque la nueva ley de alquileres también impone que los contratos tienen que estar legalizados en la Administración Federal de Ingresos Públicos, en el fisco. Y los propietarios advertían que, bueno, que esto desalentaba, digamos, la inversión para alquilar, justamente. De allí que muchos propietarios sacaron sus propiedades en alquiler. Por un lado, por el congelamiento. Creo que vamos a alquilar si tenemos que estar con el mismo alquiler frenado un año, no sabemos cuánto va a ser la inflación del 2020. Y por otro lado, tengo que presentar el contrato en la AFIP y tengo que pagar impuestos por sobre lo que ya veníamos pagando. Sacaron sus propiedades del mercado, por tanto hay muy pocas propiedades en alquiler en Mendoza. Hoy en día, si vos sacás una propiedad en alquiler, a los 2 días la tenés alquilada. Antes de todo esto, podías estar hasta 2 meses esperando que alguien te alquilara. Hoy no hay propiedades en el mercado. No me imagino al sistema judicial generando cosas en contra de la ley de alquileres, dijo también Jorge Ferraresi. Expresiones de deseo o cosas que se imagina el ministro no van a suceder. En teoría, en la práctica, hay un consenso generalizado, tanto en el ámbito inmobiliario como en el ámbito oficial, de que los desalojos no van a ser masivos, ni mucho menos. En Mendoza, admiten desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios, la morosidad no es superior al 5%. En otras partes del país, donde está más compleja la situación, es del 20%. Tampoco se puede hablar de algo masivo. Sí doloroso, sí, claro que sí, quedarte en la calle por no haber pagado el alquiler, por no haber tenido plata, es absolutamente doloroso, pero
no es masivo. Esto también es cierto. Desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios dicen que tanto la nueva ley de alquileres, que tiene que ser modificada, como el congelamiento han sido nocivos para el mercado y que hoy nos encontramos en este escenario. Pocas propiedades en el mercado y también alquileres que se van a actualizar o se están actualizando ahora por porcentajes por encima del aumento de salarios e incluso por encima del indicador de inflación del año pasado. Bien.